Bienvenidas a Mujeres Sanadoras. Soy Agos, mentora experta en Ayurveda y espiritualidad. Y en este podcast quiero acompañarte a crecer en el camino de la sanación y como líder de tu negocio holístico. Si sos de las emprendedoras que quiere llevar herramientas holísticas a sus pacientes y alumnos, que como yo no se conforman porque saben que tienen más para dar, estás en el lugar correcto. Después de animarme a comenzar mi negocio holístico, sanarme, superar miedos y transformarlos en herramientas de crecimiento y abundancia, estoy lista para acompañarte a hacer lo mismo, si querés, para que mejoremos nuestra relación con el bienestar, el dinero, el miedo al éxito y conectemos con la abundancia. Si tenés claro que sanarse uno mismo es necesario para sanar a otros y querés diseñar una vida 100% a tu medida, liberando tu máximo potencial y vivir trabajando haciendo lo que amás, comenzamos. Bienvenidos a este nuevo episodio, ¿cómo están? Hoy nos toca un tema que aunque no siempre se dice en voz alta, muchas veces sabotea nuestra práctica. Y esto es lo que hace que no podamos reconocer los desbalances desde la raíz. Y es nuestra mentalidad. Como por ejemplo la autoexigencia. Y cómo nos impide ver con claridad que está enfrente de nuestros ojos, cuáles son los desbalances reales que enfrentan las personas, nuestros pacientes, nuestros alumnos cuando vienen a consultarnos. Y también sentirnos abrumados, ¿no? En un momento que deberíamos estar verdaderamente centrados, conectados, unidos con nuestra intuición y a la vez con el conocimiento. En lugar de eso pasa que nuestra mente se llena de estaré haciéndolo bien, estará entendiendo lo que le digo, me falta estudiar más, está bien lo que estoy haciendo, diciendo, es lo correcto, ¿no? Entonces, hablemos un poco de esto de diagnóstico perfecto, preciso, el mito del diagnóstico preciso. Entonces vamos a empezar hablando un poco con algo que escuchamos muy seguido, sobre todo en nuestro programa de formación Vaidya, donde nuestros alumnos a veces nos cuentan cómo se sienten y los acompañamos en este proceso de avanzar en eso para que puedan aplicar el Ayurveda, ¿no? Y muchas veces nos hablan de esto de que hay una forma correcta y única, casi matemática, ¿sí?, de hacer un diagnóstico ayurvédico. Como si existiera una fórmula, ¿no? ¿Vieron cuando íbamos al colegio que había una fórmula de matemática o de física para sacar un resultado? O si cocinan una receta ideal donde vos mezclas todos los ingredientes y si no lo seguís al pie de la letra, entonces estás haciendo las cosas mal. Totalmente, y esto genera un montón de presión interna, ¿no? Muchos alumnos de nuestro programa nos dicen, no estoy seguro de si es esta dosha, estoy viendo bien, no estoy viendo bien, si la lengua me dice si es vata, si es pita, si es kapha, tengo miedo de decirle algo a la persona y que sea errado, que esté mal, que sea incorrecto, o incluso hacerle daño. Y ahí es donde entra nuestra voz interna que nos exige, eso de quiero hacer todo perfecto, ¿no? Pero ¿de dónde nace esta voz? ¿Te lo preguntaste alguna vez? ¿De dónde nace esta exigencia? Porque en general no viene cuando estamos en nuestro amor, en nuestro propósito conectado con eso, ¿no? Muchas veces viene asociado al control, a querer controlar la situación, al miedo, a sentirnos juzgados, a no estar a la altura de lo que estamos haciendo y sobre todo de qué esperan de nosotros en el rol que estamos cumpliendo. Y entramos en una paradoja, ¿no? De cuando queremos hacer todo con gran detalle, súper perfecto, súper correcto, entre comillas, ¿no? Perdemos la conexión, este estado que les decimos de estar verdaderamente conectado con nosotros. El deseo de acertar tanto, de hacer un diagnóstico completamente perfecto, bloquea nuestra percepción sutil, nuestra percepción profunda. Dejamos de observar verdaderamente, dejamos de oír verdaderamente al paciente y empezamos a buscar respuestas dentro de nuestra parte solamente analítica en nuestra cabeza. Claro, y en lugar de mirar a la persona como un ser humano, ¿no? Que está sintiendo sus emociones, su historia, su silencio, lo que nos está contando, estamos mirando nuestro mapa mental, lo que nosotros sentimos, todas estas reglas que pensamos que tenemos que aplicar en ese momento delante de esa persona para sacar estas conjeturas de hacer el diagnóstico real en la fórmula real que nos dijeron que tenemos que aplicar. Y esto es muy importante, el diagnosticar no es verdaderamente descubrir un secreto oculto, un montón de capas, o buscar la verdad como una lupa, como si fuéramos detectives. Es simplemente estar ahí presente en el espacio de conexión con la persona y observar con mucha humildad.
ver lo que manifiesta la persona, lo que nos cuenta, lo que expresa con sus palabras, con su cuerpo, y lo que verdaderamente dice cada una de sus palabras. Y sobre todo confiar. Confiar que si te formaste, si estás comprometido con el camino, si estás comprometido con vos, con lo que querés lograr, con tu intuición, con tu conocimiento, lo que vas a percibir en ese momento no va a ser casualidad. Porque a veces no es exacto a nivel técnico lo que estamos percibiendo, lo que estamos viendo en el paciente o en el alumno, pero profundamente dentro nuestra hay una certeza. Hay un nivel energético, emocional, espiritual que está sucediendo. Esto es lo que le llamamos, ¿no?, intuición. Y esto no podemos ir a lo perfecto. Y tiene que estar incluido en el diagnóstico que hagas. Porque es ese punto de partida para reconocer el diagnóstico. Y vieron, esto que habla de lo intuitivo, que quizás no es perfecto para lo intelectual, pero sí termina de hacerlo perfecto para el lado más verdaderamente intuitivo, más espiritual, el lado de verdadera conexión con el paciente. ¿Por qué? Porque muchos errores técnicos que vamos a tener en el proceso, en el camino de crecer, de aprender, se pueden corregir. Pero si hay desconexión, si hay frialdad, hay juicio y no hay verdadera conexión con el paciente, con el alumno, con la persona a la que estemos guiando o tratando, esto puede generar mucho daño. Por eso decimos, es mejor un diagnóstico imperfecto a nivel técnico, ¿no?, pero con presencia, que una técnica brillante pero vacía de alma. Entonces, ¿qué alivia entender esto, no? ¿Qué les sucede cuando escuchan esto? Porque muchas veces pensamos que aplicar la Ayurveda es ver si lo que decimos es acertado o no, quién acierta más, como si fuera una lotería, ¿no? O como si fuera algo que estamos ahí viendo, haciendo una checklist, ¿no?, para ver si está bien o está mal, o si la otra persona nos está juzgando viendo si está bien o está mal lo que estamos haciendo, sino que es abrir un espacio donde vos puedas observarte a vos, observar al paciente, escucharlo. Escuchar, yo siempre hablo de escuchar con totalidad, escuchar con el corazón, no solo escuchar con las orejas, porque muchas veces la persona que está ahí nos dice mucho más con la forma en la que expresa, en la que habla, en cómo se mueve, en cómo conecta, que con la historia que realmente nos está contando o con lo que nos está diciendo, sobre todo si estás usando test ayurvédicos para hacer diagnóstico, que lo que te dice en el test. Por eso integrar esto de la escucha activa, siempre le digo este nombre, la escucha activa, y no solo diagnosticar una doya. ¿Qué doya está elevada? ¿Cuál está disminuida? ¿Qué una? ¿No? ¿Qué tejido corporal está desbalanceado? ¿O el metabolismo está bien? No, estamos reconociendo a un ser humano que vino a saber, que está en un momento de su vida y que nosotros tenemos que escuchar no solo su historia de lo que nos cuenta, sino todo el contexto que está sucediendo. Entonces en esto no se trata de hacer un diagnóstico exacto como si fuera una competencia o una adivinanza, sino de verdaderamente abrir el espacio de comprensión profunda, de conexión, para acompañar desde el amor y la sabiduría, ¿no? La sabiduría entendido como el conocimiento aplicado a la vida, ¿no? Entonces te pregunto, ¿de dónde viene toda esta exigencia? Porque no nacimos con esta presión, no es que viene intrínseco en nosotros y es algo que se da ahí por sentado, ¿no? Que tenemos que hacer las cosas perfectas. No nací diciendo, tengo que ser perfecto. Muchas veces lo traemos de otro lado. Y ahí es donde tenemos que empezar a observar de dónde traemos esto. ¿De dónde viene? Si lo traemos de algún sistema de formación a posterior que tengamos, si lo traemos del sistema educativo, si lo traemos incluso de alguna evaluación que podemos hacer de nuestra niñez, de cosas que aprendimos, ¿de dónde viene? A mí me gusta verlo desde el lado de la autoexigencia, yo la veo mucho de la necesidad de control, de necesidad de controlar la situación. Entonces pensamos que mientras más pongamos y más perfecto sea todo, más control vamos a tener de los resultados, de la experiencia que tiene la otra persona, y lejos de eso está ese control, porque la experiencia no solo depende de nosotros, también depende de lo que haga el paciente, de cómo se mueve nuestro alumno, de si lo hace, si no lo hace. Entonces nosotros no tenemos el control. Es como querer tener control sobre la vida, ¿no? Hay un dicho que dice, contale a Dios tus planes, ¿no? Esto tiene que ver con esto. No podemos controlar las cosas, podemos estar presentes. Y sacar esto de qué pasa si lo haces mal. Si lo haces mal, se corrige. Poner foco en lo que hay que hacer.
y sacar de nuestra mente y si lo haces mal, y si está mal lo que estás haciendo, y si no servís para esto, y si la ayurveda no sirve, y si sos vos, ¿no? Como empieza a suceder esa conversación atrás de la autoexigencia. Tal cual, y entonces cuando entras al mundo de la ayurveda, te das cuenta que está lleno de, en su esencia, es tan amoroso, es tan compasivo. Es hermoso aprender ayurveda porque lo llevas a tu vida, lo llevas después de tu vida a los demás. Entonces empezás a transmitir una ciencia de sanación mediante verdadera mucha compasión y amor. Pero esta vieja estructura de la que nos habla Agostina sigue operando en nosotros y queremos ser re perfectos, y queremos ser muy buenos terapeutas, y queremos ser muy buenos médicos ayurveda, y queremos dar la mejor diagnóstico, el mejor indicaciones. Y esta estructura de golpe en este lugar lleno de compasión y amor empieza a operar de la misma manera, llenándonos de ruido, y nos desconectamos de nuestro objetivo principal, que es acompañar a la persona en su proceso de transformación. Totalmente. Entonces, me acuerdo que cuando yo recién arranqué, hace 15 años, yo que estoy en este camino, y pensaba en el momento que tenía que diagnosticar para que yo arranqué aplicando terapias. Y para aplicar una terapia es muy importante conocer la constitución individual de cada una de las personas, ¿no? Y me ponía muy mal. Y le hacía a la persona hacer el test antes y volvía y yo releía. Y para mí era un momento de mucha tensión porque yo sentía que había algo en el proceso que tenía que ser perfecto, que yo no lo estaba logrando y tenía dudas. Y tenía dudas en el fondo, pero no era por falta de conocimiento, eran dudas sobre mí misma. Era miedo de decir, ¿y si algo está mal? ¿Y si le doy algo que le hace mal? Y si la persona piensa, ay, viene esta terapeuta, pero no tiene idea de lo que me hace y me hace peor. Y así yo empezaba con estas dudas adentro mío, que me llevaban a más autoexigencia, más estudio y más parálisis. Y a mí me pasó algo muy similar con, un montón de pacientes, me habrá pasado al comienzo de mi formación, de mi práctica en general. Pero en una consulta en particular no sabía si era un desbalance de kapha, si era pita, esto que estabas manifestando, esta problema respiratorio por el que me consultó, no sabía si era kapha, si era pita, no sabía bien qué doya era, y entonces en vez de estar escuchando al paciente estaba en mi cabeza, es bata, es kapha, es pita, sigues dudando, y es como que prácticamente la persona te empieza a ver, se da cuenta, nota tu ruido interno y desconecta de lo que está sucediendo en el proceso y dice, está todo bien, o pasa lo peor, que es una vez que termina la consulta y le das todas las indicaciones, la persona no va a llevar nada adelante porque te vio lleno de dudas y lleno de incertidumbre que no confía, y ese puede ser quizá el mayor daño. ¿Qué terapia hago? ¿Cómo lo hago? Si el profesional que me está viendo está totalmente desconectado. Entonces el miedo muchas veces no es un miedo real, no es el miedo a aplicarlo. El miedo la mayoría de las veces es nuestro propio ego que nos quiere tirar abajo, que nos pone juicios, que nos impide avanzar, que piensa en todo lo malo que puede suceder, sí, y solo pone la atención ahí, en eso que nosotros creemos, eso donde tenemos nosotros la intención, eso va a crecer, y ese tipo de pacientes y alumnos también vamos a traer, porque no traemos lo que queremos, atraemos lo que somos. Entonces, mientras más nosotros pensamos en yo no puedo, está mal, y todo esto, no puedo reconocer el desbalance y por dónde voy, y esto es posible, no está bien, yo no lo puedo hacer, y qué pasa, no, como todo este ruido mental, fíjense, ya me escuchan y seguro adentro tuyo se te satura la mente, vas a traer ese tipo de personas. Porque vos estás creando ese espacio. Entonces tu mentalidad, como vos te estés trabajando en vos, es la clave para que vos puedas dar el siguiente paso. Es la clave para que bajes el control, bajes el juicio interno y entiendas que tu ego te está protegiendo de algo. Y te empieces a preguntar, ¿de qué me está protegiendo? Y sin embargo, ser terapeuta o practicante ayurvédico, le podemos poner este nombre, profesor de yoga, terapeuta, médico ayurveda, no quiere decir que seas un técnico especialista en diagnóstico. No es pasar un examen con cada paciente, con cada alumno, sino es que nos volvamos canales, un canal que no necesita controlar, sino que es más estar disponible. Acá estoy, te acompaño, esta sería la mejor forma, lo que más puedas, mantenerte dentro de esa vía. Entonces, ser canal, estar conectado y ser totalmente presente a las necesidades necesidades verdaderamente del que tenés delante. Para eso hay que confiar en uno mismo. Parece ser fácil, ¿no? Confiar en lo que vemos, confiar en el camino, confiar en lo que perseguimos, en nuestros sentidos. Es tener valor, es tener coraje, porque para aplicar esto necesitamos coraje. Coraje de asumir nuestro rol, coraje de asumir nuestro liderazgo, coraje de asumirnos como profesionales en la rama que elegimos hacerlo.
Y aunque no tengas una tabla o un sello de aprobado cada vez que lo hagas, el diagnóstico que vas a dar puede ser muy simple y muy transformador. Siempre que lo hagas de forma amorosa, conectada y sobre todo a mí me gusta incluir la palabra auténtica. Auténtico con vos, con lo que vos venís a ofrecer, con tu experiencia y por lo cual vos estás acá. Cuando te desconectás de vos es que el ego va a arrancar a querer protegerte y tirarte abajo. Vuelve a conectar. Y además, te vas a equivocar, me voy a equivocar, nos vamos a equivocar muchas veces. Y es necesario, es muy necesario equivocarse porque es cuando más aprendemos. Es parte del camino, no hay ningún terapeuta, ningún profesional, ningún profesor de yoga que sea completamente infalible. Pero es muy distinto si tu error viene de yo sé todo y no me equivoco nada, desde la verdadera humildad, desde la escucha, desde el respeto. Porque cuando ves el error, puedes cambiar, puedes modificar, puedes mejorar. Esto es parte de nuestro aprendizaje en el camino, en la práctica de la Ayurveda. Y lo digo personalmente como algo muy difícil a veces. A los médicos nos cuesta muchas veces darnos cuenta que nos equivocamos. Y cuando nos damos cuenta que nos equivocamos, nos cuesta mucho decir, sí, me equivoqué. Quizás a veces la manejamos de otras maneras, pero es muy necesario poder darte cuenta de tu error, sea en el diagnóstico, sea en el tratamiento, sea en la expresión que usaste. Es muy importante poder decirte, sí, me equivoqué, tienes razón, modifiquemos. Entonces, cada vez que te sientas insegura, exigido, recordá que no viniste a cumplir un protocolo perfecto con un checklist, sino que viniste a acompañar a personas en un proceso de sanación. Y esas personas van a ser tu espejo y tenés que conectar con vos para poder conectar con ellos. Y en la guía desde el corazón con autenticidad, ¿sí? Soltando el control y conectando más. La raíz del desbalance no siempre está en el cuerpo. Muchas veces está en la mirada del terapeuta, del profesional, que no se permite confiar en su verdadera percepción. Te pasa muchas veces. Observaste algo y decís, pero mi observación directa me decía una cosa y mi intuición me decía otra, y te genera ruido y no terminas de confiar en ninguno de los dos. Cuando hablamos de sentirnos abrumados, me ha pasado muchas veces, mi bata muchas veces termina desbalanceada y me hace sentirme abrumado, me ha pasado muchas veces a la práctica de la Ayurveda. No nos permite muchas veces darnos cuenta de lo que está pasando verdaderamente ahí en el espacio uno a uno con el paciente, ¿no? Nos desconectamos de nosotros mismos y nos salimos del presente, nos salimos de la intuición, del centro, y no vamos directo a la mente, nos vamos directo a nuestra parte analítica. Te dirás, ok, hay mucho ruido en mi mente, entonces solamente digo, bueno, es flaquito, es así, es tal forma, y nos quedamos en ese aspecto de nuestra observación, cuando debemos combinar ambos. Y empezás a pensar qué doya es, qué le doy, qué receta, qué hábito, qué planta medicinal. ¿Le tendré que incluir más asanas o qué pranayama o un mudra o qué receta le puedo dar para que se sienta mejor? Y esto genera mucho ruido interno y mucha ansiedad. Sobre todo esto, ansiedad, ruido mental. Estamos queriendo acompañar a personas a sanar y nos llenamos nosotros mismos de ansiedad y de ruido, ¿no? Y la ansiedad, el ruido, la agitación, el movimiento en la Ayurveda se entiende como un exceso, un agravamiento de laguna rayas. A nivel verdaderamente mental, rayas en sí es agitación, pero un movimiento desequilibrado, ¿no? Entonces, dispersión, falta de concentración, múltiples pensamientos desconectados uno entre otro. Entonces, imagínate cómo puedes diagnosticar a alguien si tu mente está llena de rayas, de agitación. No hay un verdadero anclaje, ¿no? No podemos poner los pies en la tierra si nuestra mente está totalmente sacudida o agitada por pensamientos diferentes. No es posible percibir con una mente acelerada. Si vos querés reconocer los desbalances de la raíz, tu mente tiene que estar conectada. Tiene que estar en eje. Vos tenés que tener una práctica que te lleve a vos a estar en el momento presente para poder reconocer lo que pasa. Y esa es la verdadera razón por la cual no reconocer los desbalances de la raíz. Porque si vos estás en desbalance, no vas a poder percibir el desbalance de la otra persona. Entonces, ¿cuándo comienza el diagnóstico? Una vez que ya viste al paciente, en el momento que lo ves. Nosotros decimos que el diagnóstico empieza antes. El proceso diagnóstico en sí empieza antes, una vez que decidiste ir al espacio de la conexión con el paciente, porque te tenés que preparar a vos mismo. Empezamos cuando decimos
entrar en el espacio de conexión, cuando nos conectamos con la energía del servicio y dejamos de lado la necesidad de saber, ¿no? Entonces, algo que me gusta mucho es que hablamos de ceremonias, no como ceremonia, no sé, como religiosa, sino como algo de... Rituales, ¿no? Como un ritual de conexión con nosotros. Yo estoy convencida de que necesitamos más rituales de conexión y menos cosas que nos generen ansiedad como las pantallas, y ir más hacia adentro. Ser más productivos que consumidores, ¿sí? Entonces, ir más hacia adentro, volverte a observarte a vos y conectarte de corazón. Pero muchas veces sabemos que no tenemos una rutina o no saben cómo arrancar. Capaz te está pasando eso, así que hoy queremos contarte una mini práctica que nosotros hacemos muchas veces cuando queremos de forma muy simple volver a conectarnos. Así que escúchala ahora y si querés puedes practicarla mientras me escuchas. ¿Dónde estás? Cerrá tus ojos. Sentate con la espalda derecha. Apoya bien los pies. Separa los hombros de la cabeza. Inhala profundo por nariz. Y exhala lento por la boca. Y repetilo 3 veces. Inhalas por nariz. Una más. Manteniendo los ojos cerrados, puedes llevar la mano al corazón o la atención misma al corazón. Sentir sus latidos, sentir la energía en esa zona. Y puedes repetir un mantra que conozcas sobre conexión con tu propósito, o te dejamos uno para que vos también puedas usarlo. Como por ejemplo, soy canal, estoy al servicio y lo que necesite va a llegar. Ya me llegó para conectar conmigo. Entonces, de forma muy sencilla, puedes usar este ritual de 2 minutos para cambiar por completo tu energía antes de ir a una consulta, a una clase o de acompañar a otra persona de una forma holística. Para no hacer solo un diagnóstico, no dar solo una recomendación, sino sostener tu banda de ancho emocional, tu transformación para poder acompañar a otros también en ese proceso. Y esto solo es posible cuando nuestra mente se vacía. Cuando vaciamos nuestra mente verdaderamente es cuando podemos observar con mucha claridad. Si soltamos la mente que quiere controlar cada paso y abrimos paso y dejamos que suceda, que fluya la sabiduría, que sucede cuando verdaderamente estamos en presencia, ¿no? Esa palabra no solo de estar presente, sino en presencia de completa conexión. Entonces, si cada profesional, cada terapeuta, cada coach, cada médico, cada profesional de la salud que trabaje de forma holística hiciera esto, imagínense cómo sería esa práctica, cómo se sentiría. ¿No seríamos más compasivos, más intuitivos? Sería más sanador en sí mismo y tendría mucha más conexión. Entonces, el diagnóstico no empieza con el paciente enfrente o con el alumno, sino justo en el momento en que decidimos entrar en el espacio de conexión. Empieza antes de estar en uno a uno. Empieza en el momento que decidimos conectar desde un espacio de devoción y humildad, ¿sí? Conectados así con la energía de servicio profundo. Así que te invitamos a que reflexiones después de todo lo que escuchaste, si te estás exigiendo más de lo necesario, si estás confiando en tu sabiduría, si tenés un camino o un proceso de conectar con vos, de trabajar tu mentalidad. Y también nos gustaría decirte que acordate que reconocer los desbalances de la raíz no es solo ver lo que le pasa a otro, es también ver qué te está pasando a vos como profesional, que creas y conectes con tu intuición, con tu dharma, con tu propósito y con tu medicina interna para poder aplicarlo en otros. Y también queremos dejarte 2 recordatorios, que todos los martes seguimos con estos episodios en vivo y después está la grabación en nuestro podcast que lo puedes escuchar, pero además, sobre todo, que el 21 de mayo tenemos una masterclass gratuita, Plan de Bienestar, donde vamos a profundizar con las 3 claves que necesitas para compartir en tus servicios, en tus propuestas, en tus clases el Ayurveda
impactando más vidas de forma consciente y auténtica. Te vamos a contar todo cómo nosotros lo armamos, cómo lo organizamos, te lo vamos a contar a vos para que también puedas hacerlo. Así que claves para multiplicar tu impacto. Así que si querés impactar más vidas, si sentís que la Ayurveda es un llamado para vos, si querés profundizar, te esperamos en esta clase. Podés escribirnos por privado o en los mismos posteos, te lo vamos a estar mandando. Y también en los que están inscriptos les va a llegar en la lista de cómo participar. Así que el 21 de mayo tenemos esta clase de 2 horas. Los esperamos para poder compartir ahí. Y recordá que este episodio va a quedar en nuestro podcast. Lo podés compartir con quien vos quieras y repetirlo todas las veces que lo necesites. Déjanos tu comentario. Que tengan una hermosa semana.